La unidad. Este sermón fue predicado por el hermano Demóstenes Olano en el tabernáculo La Palabra Hablada el día 10 de marzo de 2016, San Ignacio, Perú. Señor, gloria a Dios. Que Dios le bendiga a mis preciosos hermanos. Mi saludo a cada uno de ustedes en el amoroso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a entrar a la reflexión, a la meditación de la palabra del Señor. La lectura del Evangelio está en el libro en la primera capítulo de Hebreos capítulo 1, versículos 26 y 27. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1, versículos 26 y 27. Gloria al Señor. Vamos a leer otros textos también, pero vamos a comenzar con el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 26. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículos. Gloria al Señor. Capítulo 1, amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Gloria al Señor. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Inclinemos nuestras vistas. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, Padre. Agradecidos a ti, Señor, por la oportunidad que podemos, Señor, estar en compañerismo para adorarte juntos como hermanos, para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre, para meditar en tu palabra, Señor, para alimentarnos de ese maná fresco de la hora, ese mensaje de la hora fresco. Gracias, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche, confesando nuestras fallas humanas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros errores, Señor, pidiéndote que nos perdones, nos limpies, Señor, de toda falla humana, de toda torpeza, Señor. Que nos ayudes, oh Dios, a caminar cada día más en fe, Señor. Bendice tu palabra, bendice tu mensaje. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Dispón nuestros corazones para la reflexión de tu santa palabra. Gracias, porque todo te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gloria al Señor. Amén y amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Gloria al Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí. Dice Génesis 1, 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo crió. Varón y hembra lo crió. Gloria al Señor. Ahora vamos a San Juan capítulo 17, la última lectura,
Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer el versículo, desde el versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su santa palabra. Pueden, hermanos, tomar asiento, pónganse cómodos. Gloria al Señor. Pónganse cómodos para entrar a la reflexión de la palabra del Señor. El tema que vamos a tratar se llama la unidad. La palabra unidad significa ser uno con algo, ¿no? Como lo hemos escuchado en esta oración de Jesús, que Él pidió a Dios que seamos uno. Gloria al Señor. Y bueno, nosotros estamos confiando en la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. En el último texto que leímos, Jesús oró en San Juan capítulo 7, para que ellos, dijo Jesús, oró para que la iglesia y Él fueran uno, como Él y el Padre eran uno. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, fuésemos uno, unidos, así como Él y el Padre son uno. Y en aquel día conoceremos que Él estaba en el Padre, y el Padre en Él y Él en nosotros, que juntos fuésemos uno. Una hermosa unidad, una hermosa unión, una armonía. ¿Ve? Por una iglesia unida, por una iglesia en armonía en la palabra, una iglesia donde todos los que están juntos son hermanos sinceros, donde no hay lugar a la hipocresía, donde no hay lugar a nada negativo, ¿ve usted? Donde la iglesia ha caminado a través de 7 virtudes del varón perfecto, hasta llegar al amor fraternal, que es el amor de los hermanos, donde uno se pone en el lugar de su hermano y el hermano se pone en tu lugar para entenderte, ¿ve? Y hay confianza plena entre nosotros, no hay murmuraciones, no hay chisme, no hay hipocresías. Esa es la iglesia por la cual Cristo viene. Una iglesia unida, unida, enlazada por el Espíritu Santo. Como en los días de Pentecostés, ¿no? Jesús viene por esa iglesia. Entonces Jesús viene por una iglesia así, no viene por otra. La iglesia tiene que llegar a esa perfección de unidad. Por supuesto que el diablo está haciendo un trabajo fuerte para que las iglesias se dividen. Siempre está trabajando él para que las iglesias estén divididas. Pero la unidad la va a hacer Dios, con la verdadera simiente palabra, con los verdaderos hijos de Dios. El ejemplo está ya en Pentecostés, en la iglesia Alfa. La iglesia Omega tiene que ser igual como la iglesia Alfa. En Hechos 2:43, Hechos 4:32. Ahí vamos a encontrar la característica que tenía la iglesia irradiada, llena del Espíritu Santo. Los que habían creído, dice la palabra, era un solo corazón. Y todos tenían las cosas en común. Ni siquiera había necesitados entre ellos porque todos lo tenían en común. ¿Ve? Dice, todos eran una sola mente, un solo corazón, un solo pensamiento. No había disensiones, no había discrepancias, no había contiendas, no había discordias por doctrinas. No había lo que hoy vemos aún entre la gente que dice que cree el mensaje de la hora. Y eso es lo más triste, porque este mensaje justamente fue y es el mensaje que Dios ha enviado al hombre para unirnos. Pero
Hay otro espíritu que está tratando de seducir al cuerpo de creyentes. Entonces nosotros tenemos que captar el mensaje de la unidad que Dios quiere. Jesús dijo, vosotros en mí y yo en vosotros, para que ellos puedan ser uno, Padre, así como tú y yo somos uno, Dios en Cristo, Cristo en la iglesia, y así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno. ¿Ah? Ahora, ¿cómo llegamos a ser uno? ¿Cómo llegamos a ser uno? ¿Por darnos un abracito, unas palmaditas? ¿Por ahí de abrazarnos? ¿Como los políticos? Los políticos que a veces se sonríen diplomáticamente, se dan un abrazo, aunque por dentro qué cosas estarán pensando de verdad, pero con su sonrisa ahí se abrazan, ¿no? Como los partidos políticos que en un tiempo estaban de rivales, pero después dicen, ¿sabe qué? Vamos a hacer una alianza y los que antes eran rivales se abrazan y andan juntos. ¿Esa es la unidad que Dios quiere con nosotros, como la unidad de los políticos? ¿Qué es la unidad que Dios quiere en nosotros? Una unidad como algunos dicen, pero bueno, lo importante es que caminemos juntos. Si tú piensas de una manera, no hay problema, tú piensas de otra manera, no hay problema, pero lo importante es que caminemos juntos. ¿Esa es la unión que Dios quiere? Eso me huele a unión política. Y hay uno que está patrocinando eso, y todos sabemos quién es. Esa es la ideología ecuménica. Pero nosotros no creemos en eso. Entonces, ¿cómo llegamos a ser uno? La respuesta está en las palabras del Señor Jesús. Si permaneciesen en mí, si yo permanezco en Cristo, si yo acepto a Cristo como mi Señor, mi Salvador y mi Señor a la vez, y dejo que la palabra de Dios gobierne en mi vida, ¿ven? Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid lo que queréis. Ya no es usted, sino la palabra que está en usted. Y la palabra es Dios. Ahí está. Esa es la unión correcta. Entonces la unión correcta es en la palabra. Podemos estar unidos cuando tenemos la misma forma de creer. Cuando miramos la palabra de Dios y estamos de acuerdo en que la palabra es esa. Porque esa es la palabra que la miramos en la Sagrada Escritura y la miramos a través de la enseñanza de la palabra profética de Malaquías 4:5 y el Espíritu Santo nos revela esa palabra. Ahí estamos en unidad y podemos caminar juntos. Porque dos personas que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Gloria al Señor. Hoy hay por ahí unos espíritus muy astutos que quieren crear movimientos ecuménicos, atraer a todas las líneas, las distintas líneas del mensaje, las 10 líneas, y las quieren atraer a que todos caminen juntos. Eso es ecumenismo. Esa es una unión política, no es la unión escritural. Pero nosotros tenemos el mandamiento de mantenernos en la unión escritural. Muy bien, hermanos. Gloria al Señor. Así que tenemos una espada poderosa que Dios nos ha dado, que es la palabra del Señor. ¿Ve? Dice que la palabra de Dios es como una espada a 2 filos, poderosa. Pero ¿cómo podemos mover esa palabra? Para mover esa palabra tiene que haber un brazo fuerte. Ese brazo fuerte que puede mover la palabra y cortar con ella y coger toda promesa de Dios, es un brazo de fe. ¿Ve? La espada de Dios tiene detrás de la palabra de Dios, o cogiendo o agarrando la palabra de Dios, tiene que estar el brazo poderoso de fe. Gloria al Señor. Amén. Entonces la palabra de Dios va a cortar toda promesa. ¿Ah? Promesa de sanidad, promesa de bendiciones, promesa que Jesucristo es un Dios vivo, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no es un Dios histórico. Esa es la promesa de Dios. Gloria a Dios, amén. Y entonces miremos aquí cuándo hubo unidad y cuándo se perdió la unidad. Siempre vamos a encontrar que el Génesis está la pregunta, ahí está el origen, ahí está la causa. Cuando queremos entender los problemas del ser humano, tenemos que ir al Génesis. Y cuando queremos ver el fin
De todo tenemos que ir al Apocalipsis. Hay dos libros, hermano, Génesis y Apocalipsis. Amén. Entonces nosotros podemos ver entonces que ellos en un tiempo, Adán y Eva, estaban en unidad con Dios. Era hermosa la unidad. Adán y Eva inocentes, pero puros, hechos para no morir, creados para ser eternos. No conocían, no tenían malicia, no tenían conciencia del pecado, no conocían el bien y el mal. Eran como niños, eran adultos, pero tenían corazón de niños. Ellos estaban velados a toda malicia porque estaban velados con la palabra de Dios que los cubría, la teofanía, su cuerpo teofánico, una luz los cubría totalmente. ¿Ve? Su teofanía estaba con ellos. Algo de luz resplandeciente los rodeaba a ellos. De tal manera que estaban desnudos y no se podían ver porque estaban protegidos por la palabra de Dios. Velados a mirar su inocencia, ni la veían por ningún lado. ¿Ve? Y cómo todo eso se perdieron ellos. Cómo esa creación inmortal de Adán y Eva. Ellos fueron creados para la eternidad. ¿Y cómo fue que cayeron? Simplemente por la incredulidad. Porque ellos dudaron la palabra de Dios. Ellos se cayeron de una sola palabra de Dios. Si usted quiere caerse de la fe, caerse de las cosas de Dios, solamente niegue una sola palabra de las promesas de Dios. Para la caída de la humanidad vino por una sola palabra. Hoy hay gente que niega libros enteros de la Biblia. Hay teólogos que niegan el Génesis completo. Hay otros teólogos que niegan todo el Antiguo Testamento. Hay gente que niega la palabra de Dios. Libros enteros, capítulos enteros no los aceptan, los rechazan. Pero allá fue una sola palabrita. Esa provocó la caída. Pero un cristiano verdadero no va a ceder en una sola palabra. Usted no puede permitir que a su fe y a su conocimiento de Dios se le inyecte un solo dogma, una sola idea del hombre y opuesta, contraria a la palabra de Dios. Porque detrás de eso está el espíritu del anticristo. Está Satanás matando el poder de la palabra de Dios que quiere obrar en usted. Ve usted que Eva estuvo unida con Dios hasta el día en que ella quebrantó una sola palabra. Ella dudó una sola palabra. Esa es la razón por la cual el Señor Jesús nos dijo, al mismo tiempo que Satanás lo tentaba a él, ¿no? Si eres hijo de Dios, hazte que estas piedras se conviertan en pan. Y como él tenía hambre porque había ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué hambre tendría el Señor? Estaba en un cuerpo humano de carne y sentía hambre. Y ahí vino la tentación, que él utilice su poder. Él podía hacer que esas piedras se convierten en pan. Pero si hacía eso, le estaba haciendo caso al diablo. Porque el diablo es que le estaba ordenando prácticamente. Y le estaba diciendo que le pruebe. Pero miren, esa tentación tan fuerte, sale una gran verdad. Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, nosotros sí podemos estar en Dios unidos. Ahora ellos se cayeron y ahí vino el pecado original. Por descreer. Gloria al Señor. Cuando ellos descreyeron la promesa de Dios. Así también hoy hay una iglesia que es una novia. Y ella es novia porque es un cuerpo de creyentes, es un cuerpo místico de un grupo de creyentes por toda la tierra. Es un cuerpo místico de Jesucristo, un cuerpo espiritual. Pero este cuerpo de creyentes han tomado la palabra de Dios, sin dogma alguno. Eso los hace novia, porque los hace virgen de la palabra.
¿Por qué los hace novia? Porque no van a aceptar ningún dogma, ninguna interpretación humana, ni de la Santa Biblia, ni del mensaje de la hora. No van a coger ningún ismo, ninguna interpretación del hombre. No van a aceptar nada. Ellos se van a quedar solamente con la palabra. Ellos van a prevalecer. Y está profetizado que sí habrá una iglesia, que será fuerte, que será perseverante. Porque, hermanos, en el minuto en que la iglesia descrea cualquier palabra de la Biblia de Dios y la ubique en otro tiempo, ahí mismo rompe el compañerismo maravilloso que le ha sido ofrecido. Y al ser separado, tan pronto como ella comete aquello, muerte entra en su ser mortal. ¿Ve? Y muerte también en su ser espiritual. Ahí se rompe la relación con Dios. ¿Ve? Eso es lo que pasó allá en el Edén. Todo era inmortalidad, todo era paz, belleza, armonía, felicidad. Dios descendía en las tardes y se encontraba con sus hijos y pasaban momentos hermosos de compañerismo, de unión. ¿Ve? No tenía que trabajar como nosotros, todo lo tenía. Quería comer, cogía un fruto y comía. Pero se le dijo que del árbol del conocimiento del bien y el mal, del fruto prohibido, no coma porque ese día moriría. ¿Ve? Entonces lo único que tenía que hacer es confiar en esa palabra que Dios le había dado. Pero ahí viene la sutileza. Ese ser astuto que hablaba, inspirado por Satanás, le dijo que sí podía comer, que no pasaba nada. Ese es el mismo espíritu que hoy le dicen a la gente, puedes vivir al margen de la palabra de Dios, porque al final esa palabra solamente son fábulas judías. Es una literatura de un pueblo de un tiempo atrás, de una cultura retrógrada con conceptos machistas, anacrónicos. No es necesario. Nosotros tenemos una concepción teológica, filosófica de Dios mucho mejor. Así que no te preocupes, no va a pasar nada. No va a haber ningún juicio, no va a haber ningún apocalipsis, no va a haber ninguna resurrección. Dios es amor. Al final le meten 1000 ideas. Y la gente dice, claro, porque mi pastor lo dice, porque así lo dice mi teólogo, ¿ah? Sin saber que está detrás la influencia satánica, el espíritu del anticristo, engañándolo para que él caiga de la palabra de Dios. Esa es la gran prueba y la gran tentación y lo que está destruyendo al hombre hoy, como lo destruyó la primera pareja. La táctica de Satanás no ha cambiado. Meter duda al hombre para que él solamente se caiga una sola palabra. Satanás no necesita que usted sea incrédula de una parte. Satanás solamente necesita que usted se caiga de una sola palabra de la Santa Biblia y ya lo tiene a usted. Ya lo tiene acabado, ya lo tiene derrotado a usted. Si solamente logra que nosotros nos caigamos de una sola palabra. Nada más. Esa fue su estrategia allá en el Edén. ¿Cuál fue esa palabrita? Dios dijo, el día que comas del fruto prohibido morirás. Satanás dijo, no vas a morir, no morirás, nada más, no morirás. Ahí lo tiene. Solamente dijo, no va a pasar, no, N-O, nada más, eso fue todo. La caída del hombre vino solamente por la negación de esa verdad de Dios, con una sola palabrita, N-O, no pasa nada. Y después le predicó otra cosa, que era verdad. Aún lo que le predicó la serpiente, Satanás a través de la serpiente, era verdad. Mas sabe Dios que tus ojos se abrirán y conocerás, comerás del fruto del bien y conocerás y serás como Dios conociendo el bien y el mal. Eso fue cierto. Lo que no fue cierto es que ya iba a perder la inmortalidad, la eternidad, iba a caer en la dimensión de la muerte. En el mismo instante que ellos se cayeron ahí, sus ojos se le abrieron y miraron su desnudez. Tuvieron vergüenza, hasta se cubrieron con hojas. Trataron de... Ya habían hecho lo malo ya se sintieron mal delante de Dios. Claro, ¿ve usted? Ese es el mismo argumento hasta hoy en tantas corrientes teológicas,
en aparentes teologías, ¿no?, que niegan la palabra sutilmente. Ahí está esa misma estrategia de Satanás. Oh, Dios no quiso decir eso. No, pero sí lo dijo Dios. ¿Ve? Mi iglesia no cree de esa manera. Entonces usted tiene que decidir, pues, ¿usted va a creer la palabra o lo que diga la iglesia? Si usted prefiere la que dice la iglesia, aunque niegue la palabra, usted saldrá de esa iglesia con la misma condenación como Eva salió. Eso es. No hay que darle vuelta al asunto. Esa fue la caída de la humanidad, porque Eva descreyó la palabra de Dios por creer la promesa de Satanás, que le prometió que tendría sabiduría, que sería sabia. Eva estaba buscando sabiduría. Eso es lo que busca hoy el mundo, ¿no? Es lo que buscan hoy. Dicen, quiero una iglesia pero con filosofía. Quiero una iglesia pero con sabiduría. Quiero una iglesia pero con ciencia. Así no dice la gente hoy. Mi iglesia, nuestros sacerdotes, nuestros líderes son unos hombres científicos preparados. El reverendo tal tiene estudios hasta de física atómica, física nuclear. Y se envanecen de eso, ¿no? Es la misma estrategia de Satanás. Pero no hay ninguna sabiduría que pueda superar la fe de Dios. Pero esa cosa de Dios, esa verdad de Dios, ha venido de una forma tan humilde que la gente lo pasa por alto. Por eso Jesús dijo, te alabo, Padre y Señor de los cielos, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. A lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando los grandes filósofos, los grandes intelectuales leen esas partes de Pablo, se amargan, se agarran, se jalan los pelos y dicen, ¿qué está diciendo ese hombre? Dice, ¿no? Es una falta de respeto es un insulto a nuestra inteligencia. Dicen, pues bien, esos son los caminos de Dios, pues. Y efectivamente es así, porque el hombre cuanto más ciencia, más se envanece, más se aparta de Dios, más incrédulo se vuelve, pierde la fe, se vuelve escéptico, se vuelve agnóstico, se vuelve libre pensador, se vuelve religioso solamente por necesidad política, para que la gente lo vea que va a una iglesia y saluda las costumbres, los ritos religiosos, para que no pierda votos. Ya se finge que sabe y después simplemente vive su vida como le da la gana, ¿no? Y para eso existe una iglesia que alcahuetea a todos esos espíritus, que se llama la Gran Ramera, pues, de Apocalipsis 18. Ella apoya todo eso, ella convive, porque incluso dentro de ella hay gente atea y de todo, ¿no? Pero los que creemos en la palabra de Dios, a quienes el Espíritu Santo nos ha revelado su palabra, mantenemos nuestra fe en Dios, fe en su palabra. ¿Ah? Así que, hermanos, tenemos que tener esa confianza. Aquí no se viene por una enseñanza de seminario. Aquí no venimos con enseñanzas torcidas de alguna escuela bíblica. Tiene que estar escrito en la palabra. Tiene que ser con un así dice el Señor, que no se puede cambiar. Gloria al Señor. Así que ve, toda la sociedad moderna está basada en conceptos falsos. Toda la sociedad moderna está basada en convencionalismos. Hasta la religión es un asunto convencional. El hombre ya no es un hombre sincero. Todo son apariencias. Todo es engaño y mentira, ¿no? Hay una frase conocida acá que dice, echa la ley, echa la trampa. Y siempre por ahí está alguna trampita lista. ¿Ve? El hombre vive en una época de decadencia, hermanos. Te engañan en todo. Como dice el hermano Branham, que se puso a ver una publicidad en la televisión en su tiempo, ¿no? Por el año 65, 1965, o más un poco, el año 64. Se puso a ver una publicidad en la televisión y decía, bueno, si tú compras este frasco, este líquido, y tú lo pones ahí al plato y te desaparece toda la grasa. ¡Ay, qué interesante!, dijo el hermano. Se fue y compró el detergente y lo metió así, exactamente como le dijeron, ¿no?, en los platos. Y ahí estaba la grasa, no salía. Dice hermano Branham, si mi mujer se hubiera dado cuenta de lo que he hecho, hubiera perdido la confianza en mí. O sea, se hubiera dejado engañar por una publicidad. Pero la gente le engañan, pues.
A la gente la incitan a que consuma cosas que le van a hacer daño, ¿no? Yo le agradezco a Dios que mis hijos ya han nacido en otra, se han formado ya en otro ambiente, en otra atmósfera diferente a la que yo me formé, diferente a la que yo me formé. Se formaron mis hijos. ¿Eh? Entonces, en cambio yo pues desde los 16 años ya sabía lo que es fumar cigarro. Mi primera borrachera fue a los 14 años, cuando andaba en la corriente del mundo, pues. Como dice el apóstol Pablo, todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, pues caramba, me gustaba, pues, ¿no? Decían el cigarrillo ducal, y habían los filtros, famosos filtros, ¿no? Que con el filtro es un mejor cigarrillo, ¿no? Como nos enseña el profeta cómo se probó que era mentira, eran trucos para vender más cigarros, porque al final tenían que consumir más cigarros para satisfacer la necesidad de humo, para satisfacer el gusto del fumador. O habían unas publicidades, me acuerdo, ¿no? Mientras estabas escuchando un partido, había una publicidad que decía Dexter, el cigarrillo joven para la gente joven. Ah, yo soy joven, entonces voy a fumar Dexter. Pues, ¿no? Me fumaba un Dexter. Tonterías. ¿No, hermano? Todas esas cosas, engaños, mentiras. Como dice el profeta, un mensaje muy precioso, el filtro de un hombre que piensa, ¿no? ¿Qué es el filtro de un hombre que piensa? Dice, pero ese es un engaño, porque el hombre que piensa no debe fumar ni siquiera un solo cigarrillo, porque ese es meter cáncer a su organismo. Claro, es dañino para la salud. Pero a la gente la publicidad y le permite, por eso este mundo, toda esta economía está basada en una concepción falsa, dice el profeta. ¿Ah? Todo es falso, todo es un engaño, todo es un engaño. Igual la iglesia también ha engañado al hombre con dogmas, con credos inventados por el hombre, que le dan al pueblo como si fuera palabra de Dios, pero son dogmas de los hombres. ¿Ve? Y ese dogma, al meterle dentro de la palabra, mata. El dogma es un asesino de la palabra. O sea, crucifica otra vez a Jesucristo en la palabra. Mata el poder del evangelio, del efecto, lo hace nulo. ¿Ve? Por eso hay tanta gente que busca a Dios de corazón en tantas iglesias, en tantas denominaciones. Ellos quieren cambiar, quieren crecer, quieren ser personas nuevas, pero el dogma los mata. ¿Ve? El dogma los mata. Así que ninguna iglesia con sus dogmas puede limpiar un alma. No hay credo humano que pueda limpiar un alma. Solamente hay algo que limpia el alma del hombre. La sangre de Jesucristo. Limpia su alma. Es el remedio de Dios. Con garantía. La sangre del Señor. Eso es el único poder que nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Aceptar ese sacrificio del Cordero perfecto. Y entonces, mire, hermano, apoyarse solamente en el entendimiento de los sabios, de los entendidos, de credos, de denominaciones, que hacen solamente, lanzan a millones y millones al abismo, a la muerte. Por eso la palabra de Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tu razonamiento porque eso es engañoso. Confía en Dios, confía en la palabra. También dice, no ten cuidado con las enseñanzas de los hombres, porque son astutas, son engañosas. Romanos capítulo 3, verso 4, sea Dios verdad, veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué nos está diciendo? Sea la palabra de Dios verdadera y la palabra de todo hombre mentira. Así que ve usted. O a veces el hombre en su razonamiento dice, no, pero si hay una reunión de hombres, hay un concilio, entonces ahí debe estar la verdad. No necesariamente. Si ese concilio de hombres está hablando conforme a la palabra de Dios, amén. Pero si ese concilio de hombres no está hablando conforme a la palabra de Dios, mejor un solo hombre, si es que ese hombre está parado en la palabra de Dios. La Biblia nos ha dado un ejemplo en Micaías, ese gran profeta de los tiempos del rey Acab, en el libro de los reyes, ¿no? 400 profetas le profetizaban al rey que le iba a ir bien. Vaya rey, vas a ir a la batalla y vas a venir bien. Pero Micaías le dijo, no, tú vas a esa batalla y ya no vuelves. ¿Ve?
Le estaba haciendo un favor, le estaba diciendo al rey la verdad. Si el rey hubiera sido sabio, hubiera aceptado y mejor no se hubiera ido. Pero ya estaba determinado por Dios que ese rey no iba a hacer caso al consejo, iba a aceptar el consejo de 400 profetas, que eran profetas verdaderos, pero que para ese momento Dios había permitido que entre en ellos un espíritu de mentira, para que sus profecías sean mentira. Y Miqueas les reveló incluso el plan de Dios. Él le dijo: yo he visto la visión de Dios, como un espíritu le dijo que de qué manera lo va a inducir a Acab que vaya a la batalla. Pero Acab no creyó, se fue y dijo: déjalo preso y cuando vuelva le arreglaré cuentas. Seguramente le cortaba la cabeza. Si regresa, le dijo Miqueas, Dios no me ha hablado. ¿Ve? Ya no volvió porque era la palabra de Dios. Amén. ¿Ve? Así que 400, no necesariamente 400, ¿no? A veces aquí hermanitos escuchaba que decían: hermano, pero el pastor de la costa, del departamento tal, también piensa igual, el otro del otro departamento también, y ya son como 6 pastores. ¿Y eso a mí qué me importa si sean todos los departamentos de la costa, toda la ciudad de la costa? Si no es de acuerdo al mensaje, ¿qué me importa a mí? No, hermano, la palabra prevalece sobre cualquier cosa, sobre cualquier hombre, así sea el hombre de gran prestigio. Ya no, ya estamos viejos para dejarnos engañar con boberías. Porque usted tiene que pensar bien claro. Satanás no necesita que usted niegue toda la palabra. Capte usted eso. Que usted descree una sola palabra. Una sola palabra y ya lo tiene. Una sola palabra lo manda a usted al infierno. Como dicen Tesalonicenses, ¿no? Que no quisieron sufrir la verdad, Dios les permitió que obre un espíritu de error para que crean una mentira. Una sola palabra, una mentira, y sean condenados. ¿Ah? Entonces, hermanos, una sola palabra. Si por una sola palabra no le perdonó a Adán y Eva, tampoco nos va a perdonar a nosotros. No podemos descreer una sola palabra. Por eso dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eh? En el momento supremo de la tentación, si eres hijo de Dios, ¿no? Haz que esta piedra se convierta en pan. El Señor le dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Tenemos mandamiento de vivir de toda palabra, hermanos. Dios es correcto en su palabra. Y es la Biblia el juez de esta generación y de todas las generaciones. Vamos a ser juzgados por la santa palabra. No nos va a juzgar ninguna iglesia, sino nos va a juzgar la palabra. Por lo tanto, tenemos que establecernos en la palabra de Dios. Gloria al Señor. En Apocalipsis 22 dice: quien le quite o le añade algo, una sola palabra, su nombre será quitado del libro de la vida. Gloria al Señor. Así que ve usted, es la unión, la verdadera unión es en la palabra. Entonces, en el momento que una iglesia rompe el compañerismo para meterse en una organización, el compañerismo de los creyentes queda roto. Nosotros tenemos que creer de un solo corazón, una mente y unánimes, como en el Pentecostés. Ahí está el patrón, la iglesia de Pentecostés. Eran de un solo corazón, de una sola mente. No había 2 doctrinas ni 3 doctrinas. No estaban que no, que va a ser de esta manera, no, que el otro. Esa es la simiente de discrepancia. El profeta dijo: esas diversas doctrinas, diferentes interpretaciones son simiente de discrepancia. Tenemos que tener unidad. Gloria al Señor. Así que ve usted, se rompió todo allá en el Edén. Hasta el compañerismo entre esposa y esposa se rompió por causa de la caída. Porque nadie aceptó su culpa, todo el mundo le echó la culpa al otro. Adán, ¿qué pasó? Fue la mujer. Mujer, que no, fue el animalito que estaba ahí. Nadie aceptó la responsabilidad. Ahora, la palabra de Dios estaba en ellos, pero la unión de un acto ilegal, porque el pecado allá fue el adulterio. Una relación de fornicación y adulterio fue el pecado original.
Caín no fue hijo de Adán, Caín fue hijo del maligno, como dice la Escritura. El pecado vino por un adulterio, hermanos, allá. ¿Eh? Eso Dios ya lo ha revelado en este tiempo. Algunos creen que el pecado fue la manzana, ¿no? Todavía hay gente que cree eso, pero no ha llegado a conocer la palabra de Dios a más profundidad para darse cuenta que ese no fue el pecado. ¿Eh? Eso creía Caín, pues. ¿Ve? Eso trajo hasta el rompimiento de ellos. Nadie aceptó, todos ellos echaron la pelota. No, no, la mujer fue, yo no. Adán debe decir, bueno, sí, Señor, te fallé, pues no. Pero no, fue la mujer no fue lo del animal. ¿Y la palabra que yo les di? Claro. Ni siquiera hubo en ellos lealtad. Ella debió haber dicho, él es inocente, yo le di, yo lo seduje. Pero no, ella no dijo eso. Cada quien se trató de salvar echando la culpa a la otra. Y Caín no era hijo de Adán. Caín fue el fruto de la relación de ese ser que estaba ahí, que todavía caminaba de pie y hablaba, y era un ser, prácticamente era un hombre perfecto y bello y gigante y alto y hermoso. Hermoso para atraerla a tener un amorío a la serpiente con ese ser. ¿Eh? Ese es uno de los grandes secretos que Dios ha revelado, ese misterio de la simiente de la serpiente. Que los teólogos se escandalizan, no lo pueden aceptar, lo rechazan. Pero está ahí en la palabra del Señor. ¿Eh? Está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está en 2 Corintios 11:3. Yo celo con celo de Dios, dijo Pablo para la iglesia de Corintios, porque os he desposado a Cristo como una novia virgen para su marido. Ahí lo pueden encontrar, vean su Biblia, 2 Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, ahí lo tiene ahí, también vuestros sentidos se han corrompido, dice de alguna manera. Oh, imagínense, pues, ahí está el texto, está ahí, usted lo puede leer en su Biblia y verificar si no está ahí en 2 Corintios 11:3, porque lo tengo muy bien grabado que ahí está, salvo que me falle la memoria. Gloria al Señor, amén. Aleluya. ¿Ve? Así que todo eso está revelado, hermano. Así que, hermanos, la unidad es entre aquellos que creemos toda la palabra, sin quitar dogmas, sin quitarle ni añadirle. Por eso, ¿puede un creyente estar unido con un impío? ¿Puede acaso un hombre quien cree toda la palabra de Dios estar unido con aquellos que solamente creen parte de la palabra de Dios? Por eso Dios quiere separadores. Dos personas, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Salvo que sea pues una unión política, como la del movimiento ecuménico, ¿no? Ellos también apelan a lo mismo. Ellos también dicen, pero miren, ¿qué hacemos andando separados, no? Y te citan a este mismo texto de San Juan 17, ¿no? Versículos desde el 11 hasta el 24, por ahí, el 21, por ahí. ¿No? Ellos te citan eso, dicen, pero miren, Jesucristo dijo que seamos uno, entonces hagamos uno, ya que vengan todo el mundo, ¿ya? Y esa voz sutil les ha hablado pues a estos protestantes apóstatas, y como ellos ya están caídos hace siglos de la palabra, pues ya sí, claro, unámonos, ¿no? Y le llaman ecumenismo, ¿no? Unión. Pero es una unión política, porque cada uno tiene una doctrina diferente. Solamente son unión política para buscar entronizar y dar el poder a un hombre. Y de esa unión va a salir el gran poder que está en Apocalipsis, que dice la bestia. Ese poder religioso unido a un poder político militar. Ahí se unen dos bestias. Si usted ve en Apocalipsis 13, hay dos bestias que se unen. Y una imagen, esa imagen es el concilio ecuménico para traer la persecución a los verdaderos hijos de Dios. A los que creen en la palabra total. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay dos uniones que se están dando entonces. Una verdadera y una falsa. Una verdadera en la palabra y una falsa a través de los movimientos ecuménicos, ¿no? Ahí va a entrar pues todo el mundo, ¿no? Ahí están los pastores que apoyan el homosexualismo, los que han apoyado el matrimonio homosexual, pastores homosexuales, lesbianas, pastoras lesbianas gay, todos están unidos en la misma, ahí metidos todos en un mismo saco, ¿no? Pero apostasía.
Así que es una mentira, es una trampa. Ahí no hay ni qué unión ahí no hay ninguna unión espiritual. Ahí no hay nada. Gloria a Dios. Eso es lo que hoy están tratando de hacer, pues sus grandes movimientos, sus torres de Babel, sus movimientos ecuménicos. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Así que ve, esta es la edad final. La mujer se irá, a medida que el mundo se va degradando, también la moral de la mujer se va a ir degradando, ¿no? Esa es una de las visiones que tuvo el mensajero, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el año 1934, 33, ¿no? Tuvo esas visiones allá en Estados Unidos, ¿no? Cuando el ángel del Señor le mostró visiones antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, vio que la mujer se iba a quitar la ropa hasta quedar completamente desnuda. Cuando el hermano Branham falleció, todavía las mujeres tenían un poquito de pudor. Todavía vestían como damas una gran parte de la humanidad. Ya comenzó a ponerse el pantalón, ya comenzó a ir con ropa de baño. Pero desde que partió el profeta el año 65 hasta hoy, ha crecido enormemente la decadencia moral. En Europa ya se bañan desnudas, ya. Hay discotecas para nudistas ahí completamente desnudos. Entran a la discoteca y están desnudos. El hombre se ha rebelado contra Dios, no creen en nada ya. ¿Ve? Es un liberalismo total. Casi no existe la familia ya en Europa, en esos países, en España, Suecia, todos esos países. Ahí los hombres se casan, se vuelven a casar, divorcian y no pasa nada ahí. Así que el hijo a veces ni conoce a su papá ni a su mamá, ni saben ya. Ya no existe la familia. Y ha crecido el sodomismo en todos esos países, en Estados Unidos. ¿Ve? Familia todavía hay acá, conceptos de familia tradicional todavía hay acá, allá ya no hay nada, todo ha acabado, ha avanzado la maldad. Dios en buena hora, Dios lo recogió el profeta en el año 65, él no hubiera soportado este mundo así como lo ve hoy, porque hoy está peor que en sus tiempos. Si él miró el comienzo del sodomismo, hoy el sodomismo está en su apogeo, la corrupción de las mujeres está en su apogeo, todo, el libertinaje es total ya. Ya todo se ha ido a un desenfreno moral de la sociedad total. Entonces, hermanos, es la palabra de un profeta. Él tenía una profecía, que las mujeres iban a quitarse la ropa hasta quedar completamente desnudas. ¿Ve? Entonces también en ese mismo tiempo Dios llamaría a un grupo, una manada pequeña de un pueblo santificado, mujeres que vestirían con pudor y modestia, que se apartarían de todas estas corrientes, un pueblo que se acercaría más a su Dios. Entonces, mientras el mundo se va en una desbarrancadera, habrá un pueblo que se acercará más a Dios. Habrá una tendencia de un gran sector que se va a la oscuridad y otro sector que viene a la luz. Gloria al Señor. O sea que al final sí va a haber una novia. No será una multitud, será un grupo pequeño, no sabemos, será un grupo muy pequeño, pero va a haber, hermanos. Gloria al Señor. ¿Ah? Mujeres que van a entender su posición en Cristo, vestir con pudor y modestia, no cortarse el cabello, van a entender que Corintios 11 dice que Dios le da a la mujer el cabello en lugar de velo. En lugar de velo, o sea, su cabello es su velo. Entonces, hay un precio, pues. ¿Ya? ¿Por qué cree que no es muy famoso este mensaje? ¿Por qué cree que mucha gente no viene? Porque hay que pagar un precio, hay que morir. Hay que morir a la carne, hay que crucificar el cuerpo con todas sus pasiones. Hay que renunciar de verdad al mundo. Porque la novia no tiene el espíritu de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, ahí está descrita, ¿no? Yo conozco tus obras. No eres en primer lugar ni frío ni caliente, es una iglesia mediocre, tibia. ¿Eh? Porque tú dices, una jactancia, una iglesia que se jacta. Yo soy rica, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Paz, yo te digo que eres miserable, pobre, ciega, desnudo y no lo sabes. Ceguera espiritual. Esa es la condición del ángel a la Odisea. El mensaje muestra la desnudez, la miseria de esta iglesia de hoy, mundana, que en los tiempos de verano se van a las playas ahí, a un desnudez total, hombres y mujeres, ciegos totalmente a las cosas de Dios, cegados por los dogmas, por los credos, con las teologías de los hombres. Creen que porque están en una iglesia están camino al cielo y no se ven que están en una condición triste.
Ni siquiera Dios está con ellos porque lo han echado fuera, porque dice que está tocando la puerta y llamo, dice, a ver si alguien me abre la puerta. Es una condición triste, pero la novia está fuera de la Odisea. Está ya sacada del espíritu, ha salido afuera, está en el campamento, ¿ve? Está más allá del campamento, ha sido sacada ya de esa condición, está en un lugar especial, está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús, tomando toda promesa de la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces miremos pues de la condición del hombre. La condición del hombre. Ahí estaba la condición sin unidad, se rompió la unidad. Pero hay un detalle que quiero terminar con esto, ¿no? Se rompió la unidad, pero luego Dios, en su misericordia, preparó un camino. Desde el Génesis está la promesa del Mesías. Le dijo, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? Entonces ahí estaba la simiente de la mujer, le dijo. Habría una simiente de la mujer. Y esa simiente es Cristo, que vino a través de María. Por el nacimiento, por la concepción virginal, ¿no? Y el nacimiento de Jesús. La concepción virginal por obra del Espíritu Santo, sin participación de sexo. Dios creó una célula de sangre en el vientre de María. María solamente fue un instrumento que prestó su cuerpo, su vientre, pero no participó ni siquiera el óvulo de ella. Esa vida era la vida del mismo Dios. Era Dios mismo. No era la vida de algún hombre. Jesucristo no fue judío ni gentil. La sangre que formó esa vida fue la sangre del mismo Dios. Nosotros somos redimidos y somos redimidos por la sangre de Dios. No era la vida de un hombre, era la propia vida de Dios que vino en la forma del Hijo. ¿Ve? Entonces esa es la unidad. La unidad es con Cristo. Gloria al Señor. Esa es la unidad que Dios nos ha traído. ¿Ve? Ella solamente fue un instrumento, pero no tuvo nada que ver ella, para que traiga la vida al Mesías, para que el Verbo se hizo carne. Y entonces vemos a Jesús, el ser inmaculado, el ser hermoso, el más hermoso entre 10,000, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella de la mañana. Gloria al Señor. ¿Y Él vino para qué? Para restablecer la unidad entre Dios y el hombre que se había perdido por causa del pecado original. ¿Ves? Cuando Él muere en la cruz, reconcilia al hombre. Él es el Cordero de la expiación. Él muere en nuestro lugar. Gloria al Señor. Entonces, después de su muerte, su sacrificio como Cordero, su resurrección, se restablece esa unidad a través de Él. Tenemos las puertas abiertas otra vez del paraíso, del reino de los cielos, de la eternidad, de tener la promesa de un día caminar por las calles de la Nueva Jerusalén. Gloria al Señor. ¿Ah? Entonces, ahí está el cumplimiento. Entonces Dios llegó a ser carne y sangre para que así pudiera pagar la deuda correctamente, quitar el pecado. Eso es lo que viene por Cristo. Gloria al Señor. Por la sangre preciosa del Señor. Ya la deuda fue pagada. Gloria al Señor. La deuda fue pagada. Y Jesús hizo eso para unir al pueblo otra vez. Gloria al Señor. ¿Ve? Para sacar de su costado una novia. Gloria al Señor. Una novia. Una novia que salió de su costado. ¿Ve? De su costado salió la novia en su sacrificio. Cuando le hirieron a él, salió de su costado. ¿Ve? Del costado del Señor salieron tres cosas: agua, sangre y espíritu. ¿Ve? El proceso del nuevo nacimiento y de la gracia de Dios, que nosotros como iglesia novia pasamos por justificación, bautismo en agua, santificación por la sangre y recibimos ese espíritu, el Espíritu Santo, el mismo espíritu que moró en Jesús. San Pablo entendía esto, por eso San Pablo en Romanos nos dice, ¿no? Si el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros,
Él también va a vivificar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ah? Esa es la gran promesa de Dios. Así que entonces, hermanos, Dios mandó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es quien hará la unidad entre Dios y el hombre. Él hará la unidad entre Dios y el hombre. Ahora, el hombre, bajo el plan del diablo, está tratando de crear una falsa unidad. A través de educación, a través de denominación, a través del concilio mundial, a través del movimiento ecuménico, que quieren unir a todo el mundo, pero es una unión falsa, una unión política, una unión simplemente de grupos dogmáticos, ¿no? Para traer una falsa unidad, que lo único que va a traer a la humanidad y a la cristiandad es persecución total, ¿ya? Sindicalización y prohibición de las libertades del evangelio y de la predicación. Y claro, a través de la presión política con los gobiernos lo van a hacer, pero esa es la unión peligrosa. Esa es la marca de la bestia. Una iglesia acepta esa unión, acepta la marca de la bestia. Gloria al Señor. Por eso que las iglesias santas, puras, que tienen la percepción profética y forman parte de este cuerpo místico de la novia, nunca van a aceptar eso, porque eso es la marca de la bestia. Gloria al Señor. Así que mire, hermano, el tiempo que estamos viviendo, Dios une a su iglesia con espíritu. Ellos tendrán señales, las del Dios que está vivo en medio de ellos. Dios enviará señales. Gloria a Dios. Dios a su iglesia le ha dado dones, regalos. Un novio cuando está enamorando a una novia, ¿qué hace? Le envía regalitos. ¿Cuáles son esos dones? Pero mire, yo he encontrado pastores que supuestamente tienen más de 40 años en este mensaje que dicen, yo no quiero dones en mi iglesia. Y si algún don hay, yo lo corto. Dice. O sea que ellos son más que el mensaje, más que la Biblia, ¿no? Esa es simplemente una posición muy, es una posición, yo no sé cómo calificarla. Pero esos mismos pastores dicen, si hay un hombre con lo ampallamos a un laico, dando una opinión sobre la política, sobre las elecciones, nosotros discernimos un espíritu político, lo expulsamos de la iglesia. No lo cortan los dones y expulsan a un hombre por una opinión política. Mire ese discernimiento de esta gente, pues. Yo no sé cómo lo habrán leído al mensaje, cómo lo habrán escuchado, ¿no? Yo no sé si lo habrán leído como los orientales de derecha a izquierda o como nosotros de izquierda a derecha, porque yo realmente no lo entiendo. Pero ve, gente que no madura, me dan pena realmente, ¿no? Son posiciones legalistas, pero que no entienden nada. Así que hay que tener mucha claridad. Hay que pedir a Dios que nos dé discernimiento espiritual de su palabra. Hermanos, la venida del Señor ya es inminente, porque Él está reuniendo a sus elegidos. Vendrán del este, del oeste, donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ahí está la unidad, su verdadera unidad se está mostrando a sí mismo entre ellos. Ellos están saliendo de toda denominación y están trayendo a sus elegidos, reuniéndolos de toda clase de iglesias, de todas partes. La iglesia del Señor está saliendo, está escuchando esa voz que dice, sal de ella, pueblo mío. Dios llamando con su voz poderosa. Y sus ovejas oyen su voz. Y el que es predestinado oye su voz. Gloria al Señor. ¿Ve? Están saliendo. Gloria a Dios, ¿no? Ese es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo final. ¿Cuántas cosas dijo el hermano Branham? Y que aún en su tiempo no se cumplían, pero hoy ya la vemos cumplir. Hermano Branham advirtió de ese gran movimiento ecuménico que tomaría fuerza, y ahora lo vemos que está tomando fuerza tremendamente a nivel mundial. Hermano Branham dijo que que los judíos el Vaticano, la jerarquía católica y los judíos se entenderían por las finanzas del mundo, lo dijo, y ahora vemos que se han unido.
A partir de los años 97, por ahí comenzaron ya a amistarse, pusieron fin a un distanciamiento de 2000 años, intercambiaron embajadores el Vaticano e Israel, se acercaron, caminan juntos, ya los vemos que andan juntos. Imagínense. Que incluso hay uno de esos ex primer ministros, creo, no sé si fue Simón Pérez o uno de ellos, que le dijo, no recuerdo el nombre de este primer ministro, pero era un ex primer ministro de Israel, que le dijo le propuso a este Papa actual que crean la ONU religiosa. Miren, cómo se están ya entrando a eso. Y este Papa está negociando bonito, lo está yendo y lo está trayendo, no solamente está haciendo una cosa tremenda, está queriendo unir a todas las religiones, no solamente a las religiones cristianas, sino a los judíos, a los musulmanes y aún a los budistas. Yo he visto por Facebook los encuentros que tienen. O sea, él quiere ser el líder y el cabeza de todas las religiones y quiere meterlas a todas en un solo sistema. Piense usted cuánto avanzó ya y sabemos nosotros proféticamente que de ahí surgirá la bestia y la persecución religiosa. Y eso traerá la gran tribulación de 3 años y medio que profetiza la palabra. O sea, cuando ya los que no se van en el rapto de la iglesia, solamente les queda morir como mártires, porque no podrán comprar ni vender, porque vendrá un control absoluto de todo el comercio del mundo. Y ahora con las tecnologías lo pueden hacer. Ahora con el avance de las tecnologías, imagínense, que una computadora mundial puede tener registrado el nombre de toda persona, de todo negocio, de todo comercio. Así que nadie podría ir a comprar ni siquiera 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite, nada, si no va primero y le piden el chip y el código y la marca, porque hasta el dinero va a desaparecer quizás y solamente será dinero electrónico. ¿Qué tan cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia? Hermano, está a las puertas. Así que lo único que nos queda es tener cuidado. Cada uno de nosotros, como dije en la prédica anterior, cada uno de nosotros velar con temor por su alma. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer al Señor por su palabra, por esta bendición de al menos saber qué cosa es ser uno con el Señor. Gloria a Dios. Amado Dios, Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, en esta noche, Padre, poder haber estado mirando tu verdad en tu santa palabra, Señor. Mirar, Señor, los eventos, el caminar, las cosas que vienen, las cosas que están sucediendo y aún las que vendrán, Señor. Y mirar que tu palabra se cumple inexorablemente, se cumple al pie de la letra, porque fue dicho, tú dijiste, Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gracias, Señor, por haber tenido la luz, por habernos, no teníamos ningún derecho, no éramos dignos, Señor, nuestra propia vida mediocre y fracasada, pero fue tu gracia y tu misericordia que nos quitaste el velo para poder mirar este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Saber que tu Espíritu Santo aún está en la tierra llamando, buscando a esa alma, a esa simiente predestinada que estará en algún lugar, Padre. Y cuando miramos la oscuridad, las tinieblas que vienen sobre la tierra, y que la gente perdió la fe, y son pocos como en los días de Lot, son pocos como en los días de Noé, que aún mantienen su fe, y su paciencia, y su perseverancia. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a caminar con más fe, más humildad. Ayúdanos, Señor, a esperar con paciencia tu venida. Que comencemos a mirar hacia los cielos, sabiendo que tú vienes. Que poder comenzar a mirar al Dios de las alturas. Que en cualquier momento podamos escuchar su voz que dice, sube acá. Gracias, Padre. Sé misericordioso y ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en tus promesas y a mantenernos unidos en la sana doctrina, sin ningún dogma, sin ningún credo, solamente tu palabra pura, para ser realmente la simiente, los escogidos, los elegidos que no serán engañados jamás. Gracias, porque todo te lo pedimos en ese nombre que sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Amén y amén.
Gloria al Señor.